Lo que yo voy a hablar aquí, nadie tiene que estar de acuerdo conmigo. Usted escuche la explicación y si usted cree que puede aprender algo, lo aprende. Y si cree que no puede aprender nada, no lo aprende. O sea, yo estoy opinando una opinión judía al respecto. Bien, entonces, él viene y le dice, ¿qué haré para heredar la vida? Para tener una buena vida. El que lo quiere interpretar para después que se muera, para el futuro, ese judío no tiene eso en mente. No tiene eso en mente. No tiene en mente de que él está preguntando eso a Jesús como un pase a la vida eterna. No es eso lo que Jesús, o sea, desde mi investigación, desde mi punto de vista, desde la mentalidad judía que yo asumo, no es eso lo que él está preguntando. Y más adelante, ustedes van a conectar la pista que yo estoy señalando aquí, ¿ok? Si es compatible o no. O sea, cuando él dice Hayim Olam, se está refiriendo como tener una buena vida vivo aquí y ahora. No tienen que estar de acuerdo con esta explicación. Vuelvo y repito. Bien, entonces, en el 17 dice Rabinu, como decir maestro o mi maestro, Rabinu. La terminación nu en hebreo es mío, mío. ¿Por qué me preguntas sobre lo tov, sobre lo bueno? Ninguno hay tov bueno, sino uno. O sea, Hashem. Mírenlo aquí donde lo ponen, Hashem. Más si quiere entrar en Hayim, si quieres entrar en la vida, vuelvo y digo, Jesús dice en Lucas, en Marcos 1, 14 y 15, vino Juan predicando el evangelio. Vino Juan a predicar el evangelio, vino a hablar buenas palabras, buenas noticias. En la mentalidad judía, eso es aquí. ¿Qué haré para entrar en lo bueno? En la mentalidad judía, entrar en lo bueno significa, o entrar en la vida significa, vivir una vida con sentido aquí y ahora, no en el mundo por venir. El judío no está preocupado por qué va a pasar después. ¿Por qué? Porque no podemos saber lo que hay de aquel lado. Para nosotros es un misterio. De hecho, la palabra Sheol en hebreo, que lo traducen como, la palabra Sheol la traducen como sepulcro. Infierno. Bueno, infierno, eso es del Nuevo Testamento. Infierno. Sí, infierno está 13 veces en el Nuevo Testamento y eso es una mala traducción. Eso no tiene sentido. Hades también le llama. Sí, pero ya ajá. desde la versión Septuaginta, porque eso es lo que debemos entender. Si leemos Hades, le estamos leyendo desde la traducción desde la Septuaginta, pero es Sheol, sepulcro. Sí. Entonces, Sheol en hebreo tiene tres letras de la raíz de algo desconocido, que es Shin, Lamed. Sí, Shin, Lamed, Aleph. Son tres letras que significan cosas que son desconocidos. Son cosas que no se saben. No podemos saber nada. Por eso dice David en el Salmo 6:5, me parece, en el Señor quien te alabará, no sabemos nada, no podemos medirlo, no podemos saber lo que está de aquel lado. Jacob también, cuando se enteró de la muerte de su hijo, dijo, no sabemos nada, o sea, descenderé con mis canas al sepulcro, al Sheol, lo traducen como, ¿entienden? Como sepulcro. O sea, eso es desconocido. Ahora, que venga una influencia del judaísmo, del zoroastrismo en Babilonia, en Mesopotamia, esos son otras 500. No me voy a meter para allá ahora. El punto es el siguiente, que bíblicamente hablando, no sabemos qué sucede. No sabemos nada. Por lo tanto, está descartada la idea de que cuando este judío le va a hacer la pregunta a Jesús, esté hablando de una vida por futura, por venir, y yo no sé en qué parte, no sé. No se está refiriendo a eso. ¿Por qué? Porque en la mentalidad judía, entrar en la vida significa vivir una vida agradable a Dios ahora que estoy vivo. Estamos hablando de eso. Voy a continuar con si tienen comentario o pregunta, vamos a dejarlo para el final para entrar, o sea, expresar la idea por completo. Bien, entonces, fíjense que Jesús
Jesús da una respuesta maravillosa. Jesús da una respuesta excelente, tremenda. Dice, ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? Es una pregunta retórica. No hay Tov bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar, o entrar debe de ser entendido aquí como vivir una vida verdadera, le dice Shomer Mitzvot. ¿Qué quiere decir Shomer Mitzvot? En hebreo, observa los mandamientos. Shomer, cuando usted le pregunta a un judío, ¿tú eres Shomer Shabbat? ¿Qué te va a decir? Shomer Shabbat. Te dice, sí. O sea, es como si tú le estuvieras diciendo, tú eres observante de las leyes de Shabbat. Sí. O tú eres observante de la Torah. Te dice, tú eres Shomer Torah. Shomer Torah, sí. Entonces, mírenlo aquí cómo lo pone. Shomer Mitzvot. ¿Qué es Shomer Mitzvot? Yehoshua le está diciendo, observa los mandamientos, guarda los mandamientos, obsérvalo, guárdalo, cuídalo, etcétera. Interprétalo como quieras. Bien, el 18 dice, le dijo a Rabino, o sea, al maestro, a nuestro maestro o al maestro del momento, ¿cuáles? Le hace la pregunta, ¿cuáles? Señores, este lenguaje rabínico de hablar es un lenguaje también que el Talmud lo interpreta como cuando una persona se va a lo estúpido para entender algo. ¿Qué significa irse a lo estúpido? Cosas que no tienen casi sentido. ¿Entiendes? Es una forma de decir cosas que parecen estúpidas, pero para entender el resto del mensaje, que la persona lo entienda por él mismo. ¿Por qué se utiliza este tipo de conversación, rabínicamente hablando? Porque los rabinos, no sé si ustedes han escuchado esto, pero con mi maestro yo lo he aprendido. Los rabinos no saben hacer teología de Dios. Entonces, para expresar una enseñanza, lo analizan con una historia. Siempre dicen una historia. O sea, siempre en hebreo eso se llama sipur. Siempre dicen un midrash. Por eso ustedes ven que Jesús tiene 40 parábolas en los evangelios. O sea, Jesús está enseñando una verdad teológica a través de una historia. Ese es el modo a seguir de todos los rabinos de su época. No es algo que Jesús se lo está inventando nuevo. No, 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 no. Era algo de conocimiento común utilizar ese tipo de historia. Entonces le dice, ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? O sea, guárdalo, observa los mandamientos. Entonces le dice, ¿cuáles? ¿De qué estás hablando? Como quien dice, pero todos lo sabemos. El rabino le dice, lo tirsaf, lo tinaf, lo tigenov, y lo tané, y lo reika, ad asher. Kabeit et abijá, beit ameká, beahafta, lereach, camoja. Mírenlo ahí, la traducción. No matarás, lo tirsaj. Mírenlo aquí donde está. No matarás, esto es una mala traducción, no asesinarás. No adulterarás, no hurtarás. Entonces lo aquí en hebreo es no, mírenlo ahí todo, lo tiná, lo tirgenov, lo tané, beikra at asher kabei et abija. Eso es donde dice aquí, berreika shaker, dice kabei et abija be imeja. Eso significa honrar a padre y madre. Eso. Kabei et abija be imeja. Abija es padre, be imeja, tu madre. Entonces lo pone aquí, no hurtarás, no dirás falso testimonio o no dirás falso edut. Edut es testimonio. Una de las tres categorías de los tres tipos de mandamientos de la Torah. Que eso, si usted, cuando usted ve la palabra edut aquí en el Nuevo Testamento, testimonio, está hablando de un grupo de mandamientos que son específicos en la Torah que dan testimonio de algo. Por ejemplo, Shabbat da un testimonio de la creación del mundo. Las cabañas
que nosotros, cuando nosotros celebramos la fiesta de la cabaña, da testimonio de que los hijos de Israel cuando salieron de Egipto habitaron en cabañas. O sea, son mandamientos que testifican algo, por lo general. ¿Entiendes? Son mandamientos que testifican algo. Eso significa eduyot, porque hay tres clases. Mishpatim, que son reglas de convivencia social. Número dos, eduyot, que dan testimonio de algún hecho histórico. La palabra histórico no me gusta usarla aquí porque la gente se pone loca. Y también la palabra hukim quiere decir mandamientos que carecen de una explicación que el ser humano la puede utilizar según el intelecto. O sea, no se pueden entender intelectualmente. Son cosas que Dios la dice y uno la obedece sin saber por qué. Tres clases de mandamientos. Entonces, ¿qué sucede? Jesús le dice que observe los mandamientos que son mishpatim, que son reglas de convivencia para organizar una sociedad, y le habla de mandamientos que son eduyot, mandamientos que son de testificar algo que tiene que ver con un hecho que Dios hizo. No tienen que estar de acuerdo conmigo, ¿eh? No tienen que estar de acuerdo conmigo. Bien, seguimos. Y el 19, honra a tu padre y a tu madre, y meahafta lereaja camoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mírenlo aquí. El texto lo ponen claramente. Mírenlo ahí, Shemot 20:13. Mírenlo ahí, Éxodo. O sea, esto es una opinión mía. No existe forma de entender a Jesús sin conocer el judaísmo y la Torá. Mírenlo aquí. Éxodo 20:13, Éxodo 13:16 y 20:12, y Deuteronomio 5:17 al 20 y Levítico 19:18. Cuando dice, no te vengarás de tu hermano, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok. En este discurso, Jesús citó Éxodo, citó dos partes de Éxodo, otra parte de Deuteronomio y otra parte de Levítico. Mírenlo ahí. No me crean a mí, miren el texto. El verso 20 dice, de Bojer le dijo al rabino, o sea, así se dice joven en hebreo, Bojer, o se dice también Bajur, también se dice. Le dijo, rabino, he sido Shomer Mitzvot y Frum en todo esto desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Le dice el joven. O sea, él le dice, mira, yo he sido observante de los mandamientos desde mi juventud. Aquí mucha gente se desgrana cuando dice esto para entender que la Torá no tiene sentido. Aquí ya cuando la gente lee eso, que el joven le dice, mira, yo he hecho eso desde joven, no sirve de nada. O sea, ahí la gente se desplaya, se va de largo y bye bye. No tiene sentido. Se va de largo la gente. Bien, entonces, fíjense que aquí le dice, ¿dónde está? ¿Qué más me falta? Ok, le dice aquí, ¿qué más me falta? El rabino le dice, Jesús le dice, si quieres ser tamín, ¿saben ustedes lo que es tamín? Tamín, si ustedes se van a la Parashá Noah, en el libro de Génesis, dice que Noah era un hombre perfecto. La palabra tamín quiere decir perfecto. Si quiere ser perfecto, tener shelemut. Shelemut es completitud, tener una vida plena. Anda, vende lo que tienes y compártelos con los anillín. Anillín son los pobres. ¿Entiende? Y tendrás otzar en Shammai. Otzar son méritos, regalos en los cielos. Y ven y sígueme. Aquí hay otro problema. Aquí la gente vuelve y se pone y quiere entender como que la Torá no tiene sentido. Bien. Dice, si quieres ser tamín, o sea, si tú quieres tener una vida plena, completa, cuando él le dice vende, ¿qué es lo que pasa
cuando él le dice a Jesús, cuando Jesús le dice vende. El problema es que él está dando más prioridad a las riquezas que a su observancia de los mandamientos. ¿No se ha topado usted con gente que tiene su riqueza por encima de todo y a Dios lo tienen por ahí votar? Hay gente así, ¿entiendes? Que lo único importante para ellos es su trabajo, esto, que lo otro. O sea, ponen su familia por encima de Dios. Eso no quiere decir que uno va a descuidar su familia ni nada por el estilo. Ese es el caso del joven. No es que los mandamientos no sirven. No es que los mandamientos no sirven. Es que la prioridad de la persona es la prioridad. ¿Qué es lo prioritario en tu vida? ¿Dios o las riquezas? ¿Entiendes? Entonces, como él tiene la riqueza por encima, él no puede vivir una vida completa, una vida tamid en hebreo, una vida plena de servicio a Dios. ¿Por qué? Porque él tiene la riqueza primero. Entonces, ¿por qué sabemos que el joven no está hablando de un ticket para ir al cielo cuando le hace esa pregunta a Jesús? Porque Jesús le dijo, guarda los mandamientos. La pregunta es, ¿a dónde que se guardan los mandamientos? ¿Arriba o aquí abajo? Es aquí abajo. Le sigue hablando de la Torá. Fíjense que en esta sección le dice, oyendo esto el joven, estos de Barín, recuerdan el libro de Deuteronomio, que significa palabra, estos de Barín, de Jesús, se fue triste con Akmat Nefesh, o sea, con una mentalidad como que no le interesó, porque tenía muchas posesiones. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de vivir aquí y ahora. Bien, ¿qué sigue? Dice, entonces Jesús, el rabino, dijo a sus talmidín, a sus discípulos, amén. ¿Por qué dice amén? La pregunta aquí. Voy a responder esto, no tienen que estar de acuerdo conmigo. ¿Por qué Jesús dice amén aquí? Porque mencionó la Torá escrita. Por eso, porque mencionó la Torá escrita aquí. Mírenla aquí. ¿Cuál? No citó la tradición judía. Si hubiese dicho entonces 2 veces amén, como en el caso cuando habló con Nicodemo, que dijo amén, amén te digo, o de cierto te digo, sería un amén por la tradición y otro por la Torá escrita. Por eso solamente dijo un solo amén. Ok, de cierto os digo que, fíjense que no dijo 2 veces de cierto, sino uno. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el Malhut Shamayim. Aquí hay otro problema. Malhut Shamayim, reino de los cielos. La palabra Malhut aquí es la misma que se utiliza en Éxodo 19 cuando dice ustedes me serán un reino Manlehen Kohanim. Es lo mismo. La misma palabra que se utiliza aquí y a la que se utiliza en hebreo en Éxodo 19. Es la misma palabra. No hay nada extraño, nada que buscar. Solamente dijo un amén porque citó la Torah escrita, no citó la tradición. Bien, entonces, aquí ya Jesús utiliza ¿cómo se llama esto? Una exageración rabínica para explicar una verdad. Dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el Delet pequeña de la entrada a Shetegel que entrar un rico en el Malhut Elohim, en el reino del cielo. La palabra reino del cielo es una forma judía piadosa para no mencionar el nombre de Dios. ¿Entiendes? Sus talmidín, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera. Lo que le dice Jesús al Señor diciendo, ¿quién pues podrá recibir Yeshuat Elohim? Miren cómo lo traducen aquí. La salvación de Dios en la Biblia Reina Valera dice, ¿quién podrá ser salvo? O sea, ¿quién podrá vivir una vida plena acercándose a Hashem? Esa es la pregunta que le están diciendo.
¿Quién puede entonces vivir una vida plena de acercamiento a Dios? Le hacen la pregunta, pero en la otra versión le dicen quién podrá ser salvo, como haciendo referencia como al reino del cielo, del ticket para ir a la salvación al otro mundo. Mirándolos, Jesús les dijo, para los Bene Adán esto es imposible, o sea, para los hijos del hombre esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahí citó a Génesis 18, cuando Abraham le dicen la noticia de que no hay nada imposible para Dios. Entonces aquí le dice Pedro, Kefa, Simón Barjona, le dice. Entonces respondiendo Kefa, le dijo, aquí nosotros lo hemos dejado todo. Aquí hay otro mal problema aquí. No es que lo han dejado todo. Como quien dice, votamos todas las posiciones y nos preparamos para irnos para el cielo. No. Nada que ver. Lo que está diciendo aquí Pedro es, le hemos dado prioridad a tu mensaje, a tu movimiento, y nuestros placeres, quehaceres, trabajos están en segundo lugar. Y te hemos seguido, o sea, pertenecemos a tu movimiento mesianista o te estamos siguiendo. Repito, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Jesús les dijo aquí, amén, de cierto os digo. Otra vez dijo la palabra amén para referirse a la Torá escrita. De cierto os digo que cuando la Briá, o sea, la creación, sea Hasadea, cuando el Ben Adán, o sea, el Hijo del Hombre, se siente en el Kisekabot, en el reino del cielo, o en el trono, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre Shen Azar Kisot, sobre 12 tronos también, lo dice ahí, para juzgar a la Shein Azar Shitbe Israel, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Este comentario no le va a gustar a muchos. De acuerdo a esta enseñanza, Jesús entiende que solo el pueblo de Israel van a ser salvos, porque él dice, ustedes juzgarán a las tribus de Israel. O sea, no está hablando de otros grupos. Está hablando, ustedes juzgarán a las tribus de Israel. Juzgar no lo pueden ver como algo negativo, sino como poner cada cosa en su lugar. Ahora, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Bien, no voy a seguir abundando en este texto. Ahora me voy a dirigir al libro, al de Lucas. ¿Dónde está? Lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí. Ok. Y este lo voy a resolver rápido para terminar. Mírenlo aquí. Entrando Jesús, iba pasando por Jericó. Giné, he aquí un varón llamado Zacai. ¿Recuerdan el rabino del concilio de Yafne que se llama Zacai, Yohanan ben Zacai? Es el mismo nombre. El cual era principal de los mokshin, de los cobradores de impuestos, y era rico a base de robo, claro está. Y procuraba ver a Jesús, quien fuese, mas no podía por causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Aquí ponen una cita que no sé por qué la ponen aquí. Tendría que averiguar por qué. Y como vino a aquel lugar, o sea, Jesús mirando le vio, le dijo, Zacai, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. O sea, el Señor vino contento. Jesús dice que va a entrar a su casa. Ahora vamos a saber por qué. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en la casa de un hombre soté, o sea, una persona sin escrúpulos. ¿Entiende? Aquí lo critican. Aquí Jesús entra a la casa de este hombre porque hay un salmo que dice, enseñaré a los transgresores tu ley. Probablemente Jesús tenía en mente ese salmo, Salmo 53, 7, no me acuerdo bien qué dice. Entonces, enseñaré a los pecadores tu camino y a los transgresores, a tus transgresores, enseñaré tu ley. Probablemente.
Entonces Jesús le dijo, hoy ha venido Yeshua. Fíjense que Jesús le dice, hoy ha venido Yeshua. Cuando él dice Yeshua, no se está refiriendo a su persona aquí. Cuando él dice, hoy ha venido la salvación, Yeshua, a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Gracias. ¿Eh? Bien, entonces aquí dice, porque el Ben Adán ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, los sanos no tienen necesidad de enfermos. Y oyendo estas cosas, prosiguió un mashal por cuanto estaba cerca de Jerusalén y que pensaba luego que había de ser manifestado el reino de Dios. Ok, nos vamos a detener aquí. Hoy ha venido Yeshua a esta casa. Aquí. Hoy ha venido Yeshua. El resto de la historia ustedes se lo saben. Él robó y devolvió hasta 4 veces lo que tenía. ¿Qué hizo? Cumplió con el mandamiento que está en la Torá, que cuando una persona roba debe de agregar un quinto a lo que robó. Ahora, ¿qué yo quiero decir con todo esto? De si Jesús salva o no. La pregunta que yo le hago a ustedes, y pueden abrir los micrófonos. ¿Quién le enseñó a ellos que estaban haciendo mal? ¿Quién le enseñó? Jesús. ¿Cómo lo salvó? A través de la predicación del mensaje. A través de la predicación del mensaje de la Torá. Jesús le dijo, mira, guarda la Torá. No pongas a Dios por encima de tus necesidades. Pon a Dios primero y luego tú. Por eso le dijo, ama a tu prójimo. O sea, trata de servir a Dios y luego ama a tu prójimo. Entonces, no. Entonces, ¿Jesús salvó a estas personas? Sí, lo salvó. ¿Por qué? Porque le enseñó el mensaje de la Torá. Ahí terminamos.